La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos. Leemos unos 2 versos de la Escritura y vamos a tratar de compartir con usted el tema acerca de la libertad, de la esclavitud, que no es para que hagamos lo que querramos, sino para obedecer a quien nos hizo libres. Romanos 6, vamos a ver un pasaje de Romanos 6, versos 22 y 23. Quizás usted va a ver que vamos a ampliar el tema de la escuela dominical, porque interesante lo que nos enseñaban de la escuela dominical acerca de la obediencia. Dice la Escritura, Romanos 6, 22, 23: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos en esta oportunidad y te agradecemos que podamos interceder por mis hermanos que tienen problemas de salud, mi hermano Pedro Castro, mi hermana Cristi, la mamá del hermano Humberto, mi hermana Clarita, mi hermano César. Señor, por favor, extiende tu gracia, tu amor, tu misericordia a sus vidas y que puedan pronto ser restablecida esa salud, Señor, para poder seguir adelante y poder estar con su pueblo, con sus hermanos, alabándote y adorándote. Gracias por la recuperación de mi hermana Angelita. Esperamos que pronto se termine. Saludamos a Zuli que nos visita, a mi hermana Clarita y a hermana María Elena. Gracias, Padre, que tu palabra nos edifique en esta mañana, tarde, y que podamos recibir esa porción necesaria para nuestro caminar y nuestra fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. La escuela dominical nos enseñaba, voy a tratar de recopilar un poquito de la escuela dominical, acerca de ese error que cometió Acán de no considerar la recomendación que el Señor les había hecho cuando habrían de alcanzar la victoria en la batalla que habrían de ganar. Acán no considera esa recomendación, hace lo contrario y conlleva al pueblo de Israel consecuencias bastante difíciles que a Josué lo hace definitivamente preocuparse. Se presenta Josué con Dios y pregunta por qué no han ganado la batalla de Jai cuando la batalla de Jericó había sido tan exitosa. Anoche en una reunión que tuvimos con los hermanos de las escuelas dominicales, que decíamos en la mañanita
que se está cumpliendo un año de actividades y que dimos gracias a Dios por ello. Platicábamos acerca de ese mismo pasaje que apareció en el folleto, que dice: estás firme, cuídate, sé prudente, ubícate. Todos hemos entendido que de alguna forma, como lo dice Romanos también, capítulo 3, estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra deuda, por causa de nuestra esclavitud y por causa de nuestro desconocimiento de Dios. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Dios envía a Jesucristo a alcanzar la libertad de aquellos que Dios ha determinado, pagando el precio de su sangre en la cruz del Calvario, y asimismo entregando su cuerpo para que todo aquel que en él cree, como lo dice Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto implica una libertad extraordinaria que el ser humano experimenta cuando se conoce a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. El mundo está bajo la manipulación, bajo la influencia y bajo el gobierno de Satanás. Hay dos entes que rigen las actividades de este mundo. Una, dice la Biblia, que el diablo es el príncipe de este mundo y que lo gobierna. Pero la iglesia que es trasladada de las tinieblas a la luz, digámoslo de otra manera, de la esclavitud a la libertad, ya no es ni influenciada ni gobernada por las tinieblas ni por Satanás. El efecto extraordinario de la obra del Evangelio por medio de Cristo es que hace libre al hombre. Cuando digo hombre es a la persona. Hace libre a la persona de toda potestad de las tinieblas. Potestad quiere decir poder, autoridad, gobierno. Cuando la persona experimenta esa libertad por gracia, por misericordia, por el poder de Cristo, ya no está a expensas de esa autoridad de las tinieblas. Ya no, ya está fuera, ya está libre. Pero siempre ha habido una pregunta que surge a raíz de doctrinas que se enseñan probablemente por ignorancia o probablemente con mala intención, de que a libertad Cristo nos ha llamado y que por lo tanto podemos hacer lo que nosotros querramos. Hemos enseñado que la persona fue dotada de parte de Dios de una voluntad. Tenemos una voluntad. Cuando la persona es esclava, no tiene voluntad. Cuando la persona es esclava, tiene que regirse únicamente a el gobierno de quien le tiene esclavo. No puede decidir qué hacer ni a dónde ir, sino que recibe órdenes. Cuando el hombre es esclavo de las tinieblas, esclavo del pecado,
su voluntad está neutralizada. Su voluntad está anulada, porque es esclavo. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios, la obra de Jesús, y hace libre al hombre de esa esclavitud, fíjese bien, le activa nuevamente su voluntad. No para que haga lo que quiera, sino para que tenga la oportunidad de sentir esa libertad y de oír la voz de Dios, que le quiere instruir, que le quiere conducir, que le quiere dar consejo. Por eso el Señor Jesús dijo: yo voy a mi Padre, pero le diré que envíe al otro, al Espíritu Santo, porque Él los guiará a toda verdad. El hombre, la persona cuando es liberada de las tinieblas, de esa esclavitud de las tinieblas, en que el mundo está esclavo, cuando es liberado, entonces Dios le toma, deposita en él el Espíritu Santo, y esa persona empieza a percibir, a atender, a escuchar. Escucha muy bien la voz de Dios, sus enseñanzas, sus directrices, y más que eso, su voluntad. ¿Qué quiere de él? ¿Por qué lo hizo libre? ¿Por qué lo hace libre? Porque voy a decir algo: no a todos los esclavos Dios los está haciendo libres. No a todos. Tú. Exactamente cuando entró al estanque de Betesda, en ese lugar habían muchos enfermos y todos querían ser sanos. Pero Jesús llegó y le dijo a uno: tú, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tú. Así Dios tuvo misericordia de nosotros, de la iglesia, y empezó en el mundo. Tú. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Propósitos de Dios, propósitos divinos, propósitos de vida y de vida en abundancia. Propósitos de conocer a nuestro Creador, propósitos de que salgamos de la ignorancia, que salgamos de las tinieblas, propósito de que nosotros conozcamos al verdadero y único Dios, creador y hacedor de todo lo que hay. Doctrinalmente fuimos mal enseñados. Nuestros padres nos enseñaron mal, nuestros líderes religiosos nos enseñaron mal. Pero Dios en su misericordia nos enseña la verdad. Por eso Jesús dice en ese pasaje de Juan: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La esclavitud entonces neutraliza la voluntad del hombre, pero la libertad la activa. Entonces dice el pasaje del capítulo 6 de Romanos, veamos desde el verso número 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En la libertad con que Cristo nos hace libres, nos permite morir al pecado, morir a esa clase de vida que estábamos obligados
a desarrollar. No que nos gustara, no que quisiéramos, no, estamos obligados a vivir. El apóstol Pablo mismo, en esta misma carta, dice: porque cuando yo quiero hacer lo bueno, hay una fuerza dentro de mí que me obliga a hacer lo malo. Entonces, no hay voluntad. No hay voluntad. Mis pensamientos están en obedecer a Dios. Mis pensamientos están en hacer lo correcto. Mis pensamientos están en caminar recto. Pero hay una fuerza en mí que me conduce a hacer lo contrario. Eso quiere decir, está neutralizada la voluntad. Está activa, pero no puede desarrollarse. Cuando nosotros somos liberados y morimos al pecado, lo maravilloso de este misterio es que resucitaremos juntamente con Cristo. Esa resurrección espiritual que nuestro Señor Jesucristo experimentó, la vamos a experimentar nosotros también. Verso número 10, porque dice que nuestra naturaleza antigua debe ser crucificada, o más bien mantenerla crucificada, para que Cristo, que resucitó, también nosotros con Él resucitemos. Verso número 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una transición de muerte a vida, es una transición de esclavitud a libertad, es una transición de tinieblas a la luz, es una transición del desconocimiento de la verdad al conocimiento de la verdad. A veces nosotros no reparamos en darnos cuenta lo que ha sucedido realmente en nuestra vida cuando venimos a Cristo. A veces lo simplificamos con decir: bueno, parece que ahora tengo fe, parece que ahora creo en Dios, parece que estoy entendiendo las cosas de la Biblia. Pero déjeme decirle, no es tan simple. Es un misterio. Nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, nuestro estado cambia. Dios hace una obra preciosa y maravillosa en nosotros de hacer esas transiciones sin que nos demos cuenta. Sin que nos hubiésemos dado cuenta, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, del desconocimiento al conocimiento. Yo tengo recuerdo de nuestra hermana Panchita, esposa del hermano Meterio, que no sabía leer, pero le predicaba la palabra de Dios como que supiera leer. Le predicaba la palabra y vivía la palabra y entendía la palabra. La transición que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de ese sacrificio de Cristo es extraordinario, hermano. Es extraordinario. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro conocimiento, la fuerza esa que Pablo expresa ahí mismo y dice: hay una fuerza dentro de mí. Esa ya fue anulada. Esa ya fue cancelada. Tú mismo te das cuenta que eres otra persona. Otra persona. ¿Y qué hemos hecho? Nada en sí. Dios lo ha hecho todo. Pero al habilitarnos, que aquí está el asunto, al habilitarnos nuevamente nuestra voluntad, que es lo que veíamos en la escuela dominical, es donde nosotros podemos perder la libertad que tenemos y caer nuevamente en esclavitud.
o mantenernos en esa libertad a la cual Cristo nos hizo libres. Yo he puesto siempre un ejemplo de una persona que está detenida por haber robado y que cumple sus días de cárcel y que le llega la orden de que queda libre. Y he visto en la televisión, en algunos programas, en donde cuando quedan libres salen de la cárcel a la calle y empiezan a ver al norte, al sur, así, están libres. Entonces digo yo, ahora su voluntad está hacer lo correcto, volver a hacer lo malo para volver a esclavizarse. ¿Qué va a hacer? En esos programas de televisión he escuchado cuando les hablan más que todo en jóvenes, les hablan de que van a salir y le dicen, ¿qué vas a hacer ahora que salgas? ¿Vas a continuar delinquiendo? ¿Vas a continuar portándote mal? ¿Vas a continuar haciendo lo malo? Y se quedan pensando. Sí, hay una voluntad. Que cuando somos libres, cuando tenemos esa bendición de ser libres, podemos decidir. Quiero continuar en esta libertad. Y si no, voy a ver a los tribunales. Hay convictos que han regresado hasta 20 veces a la cárcel. Están una vez en la cárcel, salen y deciden seguir igual y vuelven a caer. Y cumplen el tiempo y salen y deciden seguir igual y vuelven a caer. Aquí la Escritura dice: así también vosotros, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros a lo malo. Eso de presentar los miembros a lo malo quiere decir, no te ofrezcas otra vez a lo mismo. Cambia, piensa diferente, considera que la libertad a la cual te llamaron y de ese lugar que te trajeron a la libertad no fue fácil, no fue sencillo. Hubo un hijo de Dios que tuvo que ser sacrificado para que nosotros tuviésemos esa libertad. Hubo un cordero sin mancha, sin tacha, que fue llevado al sacrificio en nuestro lugar. Y que por medio de ese sacrificio hoy nosotros somos libres. Para lo cual aconseja el apóstol, vivamos de modo que obedezcamos ahora a las directrices de Dios en nuestra vida. Hoy no estamos encerrados en una esclavitud de tinieblas en donde no hay consejo, en donde no hay palabra, en donde no hay una voz. Desde el momento en que fuimos libertados, la voz de Dios ha estado constantemente en nuestra vida, nutriéndonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos, advirtiéndonos. Y nosotros la oímos, la percibimos, la entendemos, pero tenemos una voluntad.
Entonces, la recomendación del apóstol Pablo es: no prestéis, no te ofrezcáis de nuevo a los deseos de las tinieblas. ¿Sino a quién? Sino a Dios. Y tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos, ofreceos. Dios, siempre hemos dicho, es muy caballeroso. Incluso dice: el que quiere venir en pos de mí, sígame. No, Él no nos viene empujando. Él invita. Cuando aquel joven le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, Él le da las directrices y le dice: y si lo haces, sígueme. Si lo haces, sígueme. Hay una invitación de Dios a que desarrollemos nuestra voluntad, alimentada, fortalecida por la voz que viene del cielo, fortalecida por la palabra de verdad, fortalecida por el consejo de Dios en nuestra vida, ahora que podemos escuchar. Volvamos a la persona que está detenida en un centro de detención. Probablemente papá y mamá, probablemente sus familiares le quieren aconsejar, probablemente le quieren instruir, pero su esclavitud y su estado actual no le permite recibir ese consejo. Está aislado. Así es la persona cuando está lejos de Dios. No puede percibir el consejo de Dios, la palabra de Dios, la dirección de Dios. Nosotros, siendo libres de la esclavitud de las tinieblas, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Esa voz transformadora, esa voz regeneradora y esa voz que da vida. Amén. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley lo que hacía era esclavizar a la persona. La gracia le da libertad. La gracia le da una libertad tan preciosa, totalmente diferente a lo que la ley hacía. La ley esclavizaba. Verso número 14. Porque el pecado entonces ya no tendrá señorío sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? No tendrá autoridad, no tendrá poder, no tendrá más dominio, no tendrá más gobierno. El diablo lo que hace muchas veces es acosarte. El diablo lo que hace muchas veces es invitarte, motivarte, como lo hizo con el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo enfrentó y lo tentó y lo provocó a que fallara. Atrevido. Si se atrevió a hacerlo con el Señor, ¿cuánto más no se va a atrever a hacerlo con nosotros? Pero no tiene dominio. Oiga, no tiene señorío. No te dejes
influir o no te dejes gobernar o no te dejes conducir creyendo que todavía le perteneces. No le perteneces. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Cuando te motive, cuando te invite, cuando te moleste, dile: no te pertenezco más. La sangre de Cristo me hizo libre. En la cruz del Calvario se derramó y fui comprado y fui redimido y fui liberado por nuestro Señor Jesucristo. No se enseñoreará más el pecado en ti. No habrá más poder. No habrá más poder. Saltemos al 22. Mas ahora, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso de santificación está hablando de una continua o de un continuo alejamiento del pecado y acercamiento a la vida eterna. La santificación es una progresión de acercamiento a Dios y de separación del pecado. Y verso número 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Utilizar bien nuestra libertad producirá vida. Utilizar bien ahora la oportunidad que tienes de decidir de cómo caminar producirá vida en ti. Pero tomar una decisión equivocada te hace nuevamente esclavo y te conduce a la muerte. Por lo tanto, dice Primera de Pedro capítulo 2, termino con eso, dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 16: pues como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad a la cual fuimos llamados es para obedecer a Dios, para atender a Dios, para oír a Dios y para caminar con Dios para una vida y una vida eterna. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bendecimos el nombre del Señor y esperamos, hermanos, que podamos mantener firmes nuestra profesión de fe en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a concluir, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. A libertad nos ha llamado el Señor. Solo que no usemos la libertad para lo que queremos o para lo que la carne y los deseos de este mundo piden. Oramos, bendecimos su nombre. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por dar la oportunidad de poder alabarte y bendecirte, de poder, Señor, en el nombre de Cristo, escuchar tu voz, escuchar tu consejo,
darte gracias porque somos libres de la esclavitud de la cual vivíamos, en la cual nos conducía a hacer cosas que no queríamos, que te ofendían, que no eran agradables, pero que hoy, Señor, conociendo tu amor, tu gracia y tu misericordia, sabemos cómo podemos compartir con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, esa gracia y esa misericordia de Dios. Ayúdanos a guardar nuestra firmeza. Ayúdanos a no prestar nuestros miembros al pecado. Y saber, Señor, que un día, no muy lejano, estaremos delante de ti, gozando de ese propósito que tú tuviste al venir a rescatarnos, para que obtuviéramos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y bendecimos a tus hijos, a tu pueblo, a la iglesia. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestras hermanas y te pedimos, Señor, que podamos caminar juntos en armonía para llegar al final de nuestra jornada victoriosos, apoyándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, para que la iglesia en unidad alcance la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.